Bueno, lo que vamos a ver es una situación, digamos, que tiene que ver con la subrutina, digamos, porque muchos llamados subrutinas en esta primera etapa de la materia tienen que ver con este concepto de el tiempo, ¿no? En principio hay que tener en cuenta que en todos estos sistemas embebidos, dedicados, como quieran llamarle, tales como los sistemas de adquisición de datos, ya sea de procesos, o lo que son tarifadores, etc., se debe necesariamente mirar al tiempo de su cuánto va a cobrar por una máquina, cuál es el tiempo variable para que cumpla las consignas de la digitación de Shannon, o para adquirir variables que sean cada un determinado tiempo. Entonces, y el tiempo que transcurre, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo que transcurre externamente, el tiempo es uno solo, el que transcurre externamente, el que nos va haciendo más grandes, más viejos, y el tiempo de ejecución de un programa es el mismo tiempo, la variable tiempo es única, ¿no? Entonces, muchas veces hay que ver cuál es el tiempo de respuesta de un dispositivo periférico, que puede ser cualquier dispositivo, o puede ser que estemos midiendo la reacción de un operario, equipos para equipos dedicados, sistemas que permiten mirar el tiempo de respuesta de un operario, el tiempo que transcurre entre dos eventos, entre dos ondas, eso se ve mucho en la parte de los pulsos cardíacos, pulsos respiratorios, el tiempo de respuesta del humano tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, y el tiempo de ejecución de un programa que también, y otros más, o sea, eh, entonces el tiempo va a ser una variable para estos sistemas dedicados bastante necesaria en nuestras aplicaciones. Entonces no lo puedo las aplicaciones, como decía, de microprocesador o microcontrolador. Algunos ejemplos son desde lo más elemental, que es eliminar el rebote de una llave mecánica. Ustedes lo vieron seguramente en Digitales 1, la llave mecánica, ustedes cierran la llave, pero la llave cierra, se golpea, se separa, vuelve, y entonces la electrónica es muy rápida, mucho más rápido que esto, entonces determina que se presionó varias veces esa llave, cosa que no existió. Entonces hay que eliminar ese rebote, ¿no es cierto? Hay herramientas de hardware que ustedes vieron para salvar esa situación, pero también hay herramientas de software, como preguntar qué pasó y esperar un cierto tiempo y esperar otra y hacer una nueva pregunta al respecto. Hay veces que hay que generar un pulso de un determinado ancho para activar algún dispositivo. Por ejemplo, hay otros casos en que se deben generar pulsos de frecuencia constante, pero el ancho variable, que serían las fuentes conmutadas, las tradicionales fuentes conmutadas, que trabajan con modulación de ancho de pulso, PWM, y también este mismo concepto se aplica al control de motores, también para la comunicación serie, o sea, en la comunicación serie, que mando todos los datos por un único bit,
todo un dato paralelo, lo voy a mandar por un único cable, entonces cada uno de los bits va a ocupar un delta t, un determinado tiempo sobre ese terminal. Entonces, tanto para la comunicación serie sincrónica o asincrónica. Pantalla completa, Determinar Carlos. fallas en la... ¿Ah? Pantalla completa, que no se ve bien. Ah, perdón. No, gracias. No, no hay por qué. Determinar fallas en la comunicación, por ejemplo, puede ser que yo le mande un dato a un dispositivo y ese dispositivo no me conteste, entonces espero un cierto tiempo. Si al pasado ese tiempo no contesta, entonces tengo que decir que no recibió deducir que no recibió esa información, ¿no? Eso pasa, es el time out, digamos, que pasaba normalmente con las impresiones. Para la determinación de frecuencia o tiempos de muestreo, de variables físicas en la adquisición de datos o el control de procesos, para medir frecuencia o periodo de una señal y gran cantidad de otras tareas, las que ustedes se puedan imaginar. El tiempo es un factor importante en esas tareas. A este tipo de tareas las podemos clasificar de forma simple como tareas tiempo dependientes. En sistemas operativos más complejos se les llama sistemas operativos de tiempo real, ¿no? Nosotros vamos a hacer sistemitas de tiempo real, digamos, cuando veamos, digamos, el tema de interrupciones, ahí se nos va a ampliar bastante el panorama. Bien, entonces, cuando una cierta aplicación requiere un intervalo de tiempo para realizar alguna tarea, se puede optar a alguna solución de la siguiente. Se puede hacer mediante hardware usando un monoestable o un biestable, un reloj externo fijo, que puede ser un generador, puede ser desde el más elemental 555 o un reloj de cuarzo implementado con compuertas o lo que ustedes quieran. Eso sería una solución. Alguien que le vaya marcando un cierto delta T al micro para que haga una determinada tarea. También está la posibilidad, los fabricantes de microprocesadores generaron lo que se llamaron timers programables, en este caso el 8253 o el 8155, el 8155 lo vamos a estudiar, que es una interfaz de periféricos programable y entre lo que contiene, lo que dispone, es de un contador programable. Que viene a ser, si ese contador programable como entrada le pongo una base de tiempo, entonces es un timer programable que puede cambiar por programa, digamos, es mucho más flexible, anterior, definido, el biestable o monestable va a estar definido por los valores de resistencia y no los voy a andar cambiando en la mitad de un... Usando lazos de red. Que es lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos cómo se comportaban las subrutinas, qué necesidades tenían, el retardo, rutinas de tiempo. Esto un poco, este último tema, que es el que vamos a ver ahora, los retardos o rutinas de tiempo, es quizás el menos eficiente de los tres,
Pero es bueno desde el punto de vista para ir conociendo el micro y para que tomemos conciencia de que las acciones del microprocesador ocupan tiempo. Ocupan tiempo, que son los ciclos de clock, los ciclos de estado que veníamos anotando en cada una de las instrucciones que hemos venido desarrollando cuando analizábamos el conjunto de instrucciones, el set de instrucciones. ¿Está bien? Entonces, estos retardos se basan en utilizar el procesador como un contador de tiempo, ya que el implementado con un cristal de cuarzo, entonces eso lo hace, le da con un RC, no voy a tener la misma precisión, pero de las necesidades y la aplicación a la cual debamos actuar, ¿no? Entonces, puede ser bastante preciso. Tiene los dos anteriores quieren un monostable, todo un hardware externo, y de alguna va a tener que interceder con el microprocesador, ya sea por algún pin físico de una opciones. Igual que en este caso en este caso no habría. La desventaja es que el procesador, mientras está haciendo este retardo, no está haciendo ninguna otra cosa y está trabajando como haciendo una tarea totalmente improductiva. ¿Está bien? Pero en algunas aplicaciones, que no tiene que hacer otra cosa, es justificable, ¿no? Entonces sería cargar un registro con un valor, estaría compuesto por estos 3 pasos: cargar un registro con un valor, si el registro no llega a 0, volver a decrementar y así sucesivamente. Entonces veamos lo del tiempo. Se deben tener, por supuesto, como hemos mencionado antes, los ciclos de reloj que el fabricante, ustedes han visto en Vietnam, como les dije, hemos visto las instrucciones, faltan 2 que son las que cara de con 100, que sería 216, porque la decremento y va a quedar FF, que es 255. Salta si no es 0 a decre y así dale que va. El decremento E, si ustedes ven en el set de instrucciones, ocupa 6 ciclos, la carga inmediata, del registro E, 7 microciclos, porque usaba 2 ciclos de máquina. El decremento del registro simple es de 4 y el salte si no es 0, como salta, son 10 microciclos. Si no saltaba, eran 7. Entonces, si consideramos un 8085, que la frecuencia del oscilador son 2 MHz, en general el que tenemos en el laboratorio trabaja a 3 y pico MHz, no me acuerdo cuándo es la coma, el cálculo del tiempo sería este. En el simulador esto va a variar, el retardo, la cantidad de tiempo va a variar dependiendo de la CPU con la cual simulen, ¿me entiendes? La velocidad de la CPU, digamos que simula, que es la de la CPU,
es la que va a influir en este tiempo. O sea, este tiempo no se va a ver de manifiesto en forma real en el simulador. Entonces, bueno, cambiarán de valores y demás de manera que la cosa funcione. Pero en la realidad esto es así. Entonces la cantidad de microciclos estará dado por los 7 de la carga E, más los 4 del decremento, más los 10 del salten sino 0 por 256, porque va a 91 microciclos. El tiempo dado por 0,5 microsegundos, que es lo que demora un microciclo. Entonces, haciendo esa operación me da 1795 microciclos, aproximadamente 1,8 milisegundos. Sería lo máximo que podría tener en este esquema usándolo como contador con un reloj de 2 MHz, ¿no? Esto a título tiempos, ¿no? Generalmente lo que yo quiero saber es fijado el tiempo, cuántos, qué valor es o sea, fijado el tiempo, determino la calor, supuesto, no puedo cargar un valor arbitrario. ¿Está bien? Entonces, de esa forma quedaría la cantidad de microciclos. No, ¿está bien? Sí. O sea, cuando se requieren si E no es 0, es sucesivamente hasta que E sea 0. Cuando E es 0, decremento el B, empiezo a decrementar B. Esto inicialmente lo puse con 0, ¿sí? Para el máximo, a los dos, el E y el B. Decremento el B, si el B no es 0, vuelve allá arriba, vuelve a dar los 256 pasos aquí, a los cuales yo les puedo agregar, esto es muy flexible, lo pueden hacer como a ustedes les guste y demás, pero les va a cambiar la ecuación y agregando un operation o agregando un move de E con E o cualquier cosa que no me altere el flag, ¿no? Y pregunta si B no es 0 y va a salir aquí cuando B y E lleguen a 0. Pero E ha llegado a 0 256 veces. Entonces la cantidad de microciclos van a ser los 7 de la carga inmediata aquí, los 7 de esta otra carga inmediata, más los 4 por 10 del primer lazo, 4 del decremento, más 10 del salte sino de 0, eso por 256, porque recién, luego de dar 256 veces este lazo, recién va a pasar acá. ¿Está bien? Y recién va a decrementar el B, que son otros 4 microciclos, y después tengo 10 microciclos del salte si B no es 0, y todo eso por 256. Entonces eso nos da algo de 921.102 microciclos,
¿eh? Si tenemos en cuenta que cada microciclo es de 0,5 microsegundos, entonces tenemos un total de 460.551 microsegundos, que nos lleva a 460,551 milisegundos, casi 0,5 segundos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, a esto es flexible, yo le puedo agregar, pero me va a cambiar la formulita. En la realidad, lo que se presenta en la práctica es, me piden implementar un cierto retardo, o sea, porque yo tengo que mantener una cierta salida, un cierto tiempo en alto o en bajo, dependiendo de la aplicación. Si, por ejemplo, quisiéramos un retardo de 100 milisegundos, si tengo los 0,5 microsegundos por microciclo, entonces estamos hablando de 200.000 microsegundos. Entonces, si tengo 200.000 microsegundos, tengo la expresión anterior, aquí voy a tener por E, por la cantidad E, y aquí por B. Tengo una expresión con dos incógnitas. Uno es el valor que le tengo que asignar a E y el valor que le tengo que asignar a B, o tengo que averiguar en B, para que me dé esto. Entonces, si considero que E es igual a 256, fijo una de las dos variables en esta ecuación, porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces, despejo B y en este caso me daría B igual a 55, despejo B, teniendo en cuenta que E le asigné 256, y me da que B es 55,58. Entonces, como no le puedo asignar, no puedo hacer una MBI B de 55,58, ¿está bien? Porque son números enteros únicamente, entonces, si B le asigno 55, voy a tener un 98,945 milisegundos. Y si B le asignáramos 56, esto calculando aquí, ¿no? En la expresión esta, me daría 100,75 milisegundos. O sea que en este caso estaríamos con un error menor del 1%, y aquí estaríamos un error un poco mayor que el 1 y pico por ciento. Hay veces que la aplicación requiere una precisión bastante importante, entonces, bueno, habrá que utilizar esta, la de 55, y después usar un retardito más chiquito de 1,1 milisegundos, ¿está bien? Para llegar justo a los 100 milisegundos, que era lo que se necesitaba. En muchas aplicaciones con esta tolerancia es bastante suficiente y la cosa funciona bien. Todo depende de qué es lo que se necesite. Bien. Un ejemplo sencillo es generar una onda cuadrada de tantos milisegundos de semiperiodo como indique un dato que se ingresa por una puerta. Entonces ingreso un dato por una puerta, si el dato es igual a 0, aquí está distinto de 0, sigue. Si es igual a 0, va a ingresar un nuevo dato. O sea, si el semiperiodo es 0, no genero nada. Si el semiperiodo es distinto de 0, entonces pongo un 1 en la salida, retardo un milisegundo, de tantos milisegundos, llamo una subrutina de retardo de 1 milisegundo, decremento el dato, ¿está bien? El dato que se ingresó, que lo debo haber guardado en algún registro, pregunto si ya es 0, si no es 0, hago otro retardo de 1 milisegundo y así sucesivamente.
Cuando llegó a cero, el tiempo en que la señal tuvo que estar de salida tuvo que estar en 1, supongamos que sean 10 milisegundos, llegó a cero, esa entrada que ingresé 10, llegó a cero, entonces pongo la salida en 0 y vuelvo a decrementar el dato nuevamente. El dato está en un registro, debo tenerlo resguardado, ese dato que ingresé aquí. Decremento el dato y dale que va. Eso lo hago in 00, sería la entrada. Hago lo más caro. Si es 0, va a comienzo. Si no es 0, lo guarda en B y lo guarda en C, porque en uno lo tengo que decrementar y en el otro tengo que, que mantenerlo para que me sirva para la salida en 0. ¿Está bien? Entonces por eso lo carga en 2 registros. En A lo voy a perder, porque ahora tengo que cargar un 8.0 para poder activar el bit 7 de la salida por la puerta 01 para hacer el bit de salida igual a 1. Llama a la subrutina de 1 milisegundo, decremento el B, que sería el que va a decrementar. Si no es 0, va allá, sigue decrementando, y después aquí carga 0, el 0 lo manda a la salida, o sea que apaga la salida, el LED de salida o el relé o lo que ustedes quieran, y ahora recarga el contador, o sea, el C, que sirvió como valor de salvaguarda para el valor de entrada, lo carga en B, llaman a un segundo, decrementa B, salta si no es 0 tipo 1 y así, y vuelve allá arriba, que sería la vuelta a esto. Este es un ejemplo medio burdo, pero un poco de cómo implementar. Y bueno, habría que hacer la rutina de 1 milisegundo de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Con un solo lazo no me alcanza, o sea, sí, me sobra. Se De 1 corta, milisegundo. Carlos. Sí, con 1 Renovamos lo milisegundo que sí. me alcanza. No, Me no, ya es alcanza menos con de un un... minuto. Sí, con 1 milisegundo, ya termino. Con 1 Bueno, milisegundo me igual. alcanza, tengo que cargar con un valor menor que 0,0. Entonces tengo que despejar de esta expresión para que me dé los 200 milisegundos. Bien. Vamos a seguir. Bueno, algunos ejercicios que nos quedaron la vez pasada. Que dice entrada y egreso en forma serie. Nosotros hasta ahora lo que hemos venido haciendo es, cuando ingresamos un dato, ingresamos con la IN en los 8 bits al acumulador y leemos ese dato completo. Pero algunas veces, en vez de venir los 8 bits, o sea, que se llama en paralelo, el dato viene en forma serie, o sea que por una línea de una puerta viene el dato, o sea, en formato 1 y 0, y a eso se llama entrada serie. El tiempo que hay entre un bit y otro bit es la velocidad con el cual viene el dato. Ustedes habrán oído nombrar que una puerta serie es 9600 bytes, entonces quiere decir que está entrando 9600 bits por segundo, creo que por un bit de una puerta. Cuando ingresa en forma serie, a nosotros nos conviene que ingrese o por, no sé si se podrá hacer esto.
nos conviene entrar o por el bit más significativo o por el bit menos significativo. Si entramos por el bit más significativo, conviene que el primer bit que viene sea el bit menos significativo. Y al revés, si entramos por el bit más significativo, nos conviene que el bit que viene, si entramos por el bit menos significativo, nos conviene que el primer bit que viene es el bit más significativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un registro en 0 y un registro C en 8, que va a ser la cantidad de bits que yo necesito entrar, y en este registro yo voy a ir formando mi dato. Hago un ingreso, o sea, porque siempre a mí me va a ingresar los 8 bits, pero de esos 8 bits solamente me interesa un solo bit, que es el por el cual viene el dato. Entonces, más caro el bit menos significativo, quiere decir que estoy entrando por acá, y el bit que me está entrando es el bit más significativo. Hago ese ingreso, sumo lo que hay en B, que era un 0, o sea que lo que yo tengo acá es un número, un 1 o un 0, que es el bit más significativo. Decremento la cantidad de bits, pregunto si llego a 0, si no, roto a izquierda, o sea que esto que está acá, lo paso acá, espero un tiempo, a mí me van a decir que el dato viene a razón de un bit cada 10 milisegundos, esos 10 milisegundos es este retardo que yo tengo acá, que lo hacen como lo ha explicado recién el ingeniero Gil, o sea que se queda acá 10 milisegundos, vuelve a ingresar, hago un ANI 01 y sumo, o sea que yo voy a tener acá ahora lo que tenía antes, más lo que me ingresó. Decremento C, pregunto si lleva a 0, vuelvo a rotar, o sea que ahora me va a quedar de esta forma, y así sucesivamente hasta que yo ingrese los 8 bits. Entonces, esa es una forma de ingresar un dato en forma serie. O sea, siempre lo tienen que ingresar o por el menos significativo o por el bit más significativo, depende cómo les digan que viene el dato, o si no, muchas veces lo dejamos a libre elección, que ustedes eligen cómo entrar, por el bit más significativo o por el bit menos significativo, y también va a depender de la cantidad de bits que tiene que ingresar, porque por ahí se pide que, por ejemplo, se ingresan 12 bits en forma serie. Y entonces, ¿qué me conviene entrar? Entonces me conviene primero entrar la parte alta y el primer bit que viene es por el bit más significativo. Entonces lo primero que hago es entrar 4 bits, que son los 4 bits que corresponden a la parte alta, y después entro los 8 bits restantes, que es el que corresponde a los 8 bits de la parte baja. Porque ¿qué pasa? Si yo entro al revés, primero la parte baja, la voy a tener que entrar por el bit más significativo, me van a quedar los 8 bits, y después van a venir los 4 bits y que me van a quedar hasta acá. Entonces yo tengo que hacer 4 rotaciones más para poder ubicarlo, a dejarlo al dato en la forma que nosotros conocemos, ¿no? Porque esos 4 bits que vienen de la parte alta corresponden al nivel alto de la parte alta. No sé si se entendió en medio de trabalengua lo que dije. Pero entiendan, no hace falta, si ustedes lo entienden bien,
no hace falta que este cuadrito se... Sé que la rotación yo lo hago acá, en el lazo de vuelta, porque si yo la rotación la hago acá, después que sumo, si el dato ya llegó a cero, cuando hago este decremento, el número me va a quedar rotado, porque yo roto, o sea que este que estaba acá, que el último que entré, me va a pasar para este lado, y acá no me va a quedar nada, y me salgo, entonces el dato queda rotado. Por eso, siempre me conviene hacer la rotación dentro del lazo de este retardo, o de lo contrario, eh, de lo contrario, si yo hago la rotación acá, cuando termino, volver a rotar, si acá roté a izquierda, acá tendré que hacer otra rotación a derecha, para que el dato me quede en forma correcta, ¿no? Bien. Ahora, si yo quiero sacar el dato en forma serie, esto es un poco más simple. Cargo el contador de bits, mando el dato al acumulador, enmascaro por el bit del cual quiero salir, hago un out, un decremento, roto el dato que está en B, en este caso estoy sacando por el bit menos significativo, entonces roto a la derecha, retardo, mando el dato al acumulador, enmascaro y así hasta que saque los 8 bits. Acá falta una serie de instrucciones. Acá no tengo que traer el dato, llevarlo al acumulador, rotarlo, guardarlo, bueno, hacer un retardo, bueno, todo eso. Faltarían las instrucciones, ¿no? Pero el esquema para la entrada y salida de serie es este que estamos viendo acá. Bueno, acá hay otras alternativas que yo les dije bien, que el dato ingresado puede ser 16 bits, de 4, de 13. Hagan la prueba. En el simulador pueden ir, lo pueden probar. Bien, entonces esto es si el dato, en vez de ingresar en forma serie, en forma paralela, ingresa o sale en forma serie. Acá no tenemos bit de encuentra, bit de paridad, bit de comienzo, bit de final, nada. O sea, solamente son los 8 bits crudos del dato. Los 8 bits que vienen son los 8 bits que pertenecen al dato. Bien, este problema dice realizar un programa que convierta del código 5124 al BCD natural de un dato que se lee en una puerta, una vez convertido, sacar el dato de una puerta. Yo voy a tener...
Gustavo, no dijiste nada, ¿no? Porque estás en mute y se cortó un ratito la conexión. Ahí estoy. Ahí estás online de vuelta. Se tiene que haber cortado. Dale. Sí. Para hacer esta conversión, lo que nos vamos a valer de dos tablas. En una tabla yo voy a tener cargado desde el 0 al 9 de ese código raro y en la otra del 0 al 9 el código BCD. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese dato que me entró, qué sé yo, supongamos que sea el 56. Bueno, supongamos que sea el 56. Lo primero que voy a hacer es partir el dato en dos, el nivel bajo y el nivel alto. A este nivel, estos datos, como tengo del 0 al 9 en el caso de la tablita, la separación que hay entre cada uno de ellos es de 10, ¿no? O sea, en 10 lugares. Este está en la dirección 1000, este 0, y este 0 está en la 100A. O sea que la separación que hay entre cada uno de los números, el 1, el 2, el 3, siempre va a ser lugares de diferencia. Entonces, ¿qué hago? Parto el dato en dos, o sea, nivel bajo, enmascaro solamente el nivel bajo, cargo el puntero de esta tabla rara, pregunto si este 6 está en la tabla, en algún momento, si no está, incremento, y en algún momento voy a encontrar acá en la tabla ese valor. Una vez que lo he encontrado, o sea, el puntero puede ser que me quede apuntando acá, lo intento 10 lugares, le sumo al puntero el 1, 0, que es el 0A, que es 10, lo incremento 10 lugares y rescato ese valor que ya va a estar en el código CD. ¿Está bien? Reinicio el puntero. Rescato el dato. Rescato datos y acá guardo entonces el equivalente de la parte baja. O sea, el 6 que yo tenía en este código raro, ahora lo voy a tener ya puesto código BCD, que no va a ser el 6, va a ser otro número, no sé qué número puede llegar a ser. Ahora, recargo mi puntero nuevamente a este dato, lo que hago es, otra vez lo enmascaro, pero ahora me interesa el nivel alto. A ese nivel alto yo lo voy a rotar 4 veces a derecha para dejarlo como si fuera un nivel bajo. ¿Por qué? Porque yo acá tengo cargado solamente del 0 al 9
Si no, tendría que tener cargado también del 0 al 9, del 10 al 90, digamos, a continuación de la tabla. Entonces, para poner una sola tabla, enmascaro, saco la parte baja, roto 4 veces a derecha, me va a quedar en formato 0,5, que es el que yo tengo guardado en la tabla. Otra vez, busco el dato en la tabla, acá en algún momento lo voy a encontrar, le sumo 10 lugares, que es lo que está acá, pero este que he encontrado acá es el nivel alto, entonces lo tengo que llevar hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hago? Roto 4 veces a izquierda y lo sumo con el nivel bajo que encontré anteriormente, que ya lo tengo guardado por ahí. Y ahí entonces he convertido un dato que está en un código raro, digamos, a un código BCD. Esto mismo lo puedo hacer, convertir de un código raro a otro código raro, siempre que sea BCD, por supuesto, ¿no? Si esto lo hacemos un poco con instrucciones, entonces, bueno, lo dije, cargo el puntero, ingreso el dato y ese dato lo guardo en un registro, lo enmascaro, o sea, dejo en la forma 06, cargo mi puntero de tabla y acá nos han puesto un cola busca, o sea, han hecho como una subrutina que es el que busca. Eso es lo que hace, compara el dato compara el dato que yo acá enmascaré, acá en la parte baja, llamo busca, o sea que en el acumulador tengo mi dato, la subrutina es comparo con M, salta si es 0 a sumar, o sea que se va a sumarle L0A, caso contrario, incremento el puntero y salta busca hasta que lo encuentra y ya deja L el puntero apuntando al que me interesa. Cuando yo retorno, lo que hago es un move C, MAC, o sea que lleva lo que está apuntado por la tabla, que son 10 lugares más abajo, lo guardo en C. Cargo otra vez el puntero con el valor de inicio de tabla, traigo mi dato, ahora me interesa la parte alta, el nivel alto, o sea, el 5 este que está acá, roto 4 veces a derecha, ya está en el acumulador esto, llama busca, hace lo mismo, compara con lo que está apuntado el HL, y hasta que lo encuentra, una vez que lo encuentra, le sumó 0A, viene a parar por acá, lleva ese dato al acumulador, ahora roto, esto está mal, este es al revés, una RLC, para izquierda, roto izquierda 4 veces, le sumo lo que la parte baja y saco el dato. Entonces, esto es una forma de poder convertir un dato que está en un determinado código a otro código, o ya sea el BCD natural o otro BCD también en forma rara, ¿no? ¿Se entendió? Y Vale. nadie pregunta. Bien.
Este ya lo vimos. Tiene que ser un dato SD muy distinto. Esto, vamos a ver un poquito de aritmética. Dice, se debe ingresar por un puerto un dato BCD, módulo y signo, 9 bits en total. Se debe verificar si el dato ingresado es menor y uno en memoria, complemento a 8 bits. Si se cumple esta condición, se deberá almacenar en una tabla 10 datos y sacar el promedio, siempre y cuando no exista otro. Entonces, tenemos el origen, cargamos el stack pointer porque vamos a utilizar una subrutina. No se olviden de, cuando van a utilizar su rutina, de cargarse el stack pointer, el puntero de pila, cargo el HL con 0200, cargo el D con 00, ingreso el dato, lo guardo. Este va a ser el módulo del dato, y lo que me va a ingresar acá en la 51 es esto que he puesto acá y más caro, parte baja está mal, es el signo del dato. Recuerden que el dato que me va a ingresar es BCD módulo y signo. Tengan en cuenta bien esto, o sea, tengan en claro qué es lo que es BCD módulo y signo y qué es lo que es BCD complemento a 10. O sea, el BCD módulo y signo a mí me va a ingresar el 45 y aparte un 1, este va a ser el módulo y este va a ser mi signo. Si el dato que me dice que es, esto es el caso que sea negativo, ¿no es cierto? Si el dato es 45 y después 0, eso va a ser positivo, pero fíjense que los módulos son exactamente iguales. 45, 45, lo que me cambia es el signo. Un 1 que me dice que es negativo y un 0 que me dice que es positivo. Ahora, si el dato hubiera sido, en vez de BCD, módulo y signo, BCD, representación complemento a 10, lo que me va a cambiar va a ser el módulo. O sea, porque acá, en vez de ser 45, será un 55 y un 1, en el cual el 55 es el complemento a 10 del 45. O sea que ya está el dato complementado a 10. Acá el dato no está complementado a 10. Tengan cuidado porque siempre se saben equivocar acá. ¿Cuál es la diferencia? Que si el dato es módulo y signo, por ejemplo, este dato es de 8 bits y yo lo quiero llevar a 16 bits, la parte alta de este dato, o sea, el módulo, va a ser 00, la parte alta, y 45, la parte baja. En cambio acá, si yo a este dato lo quiero expandir, llevarlo a 16 bits, la parte alta, ¿con cuánto sería? Alguno que conteste. ¿Con cuánto expandía? Nadie sabe. Si fuera el dato binario, ¿con cuánto expando en complemento a 2? ¿Con 0 o con 1? ¿O con 9, con 10, con 20? ¿Hay alguien conectado? Sí, ahí contestaron por el chat 99. 9, o sea que esa es la gran diferencia que yo tengo entre un dato BCD, módulo y signo, y BCD, sistema de representación complemento a 10. Es la forma que yo tengo de presentar el dato negativo. Ténganlo bien presente esto, ¿no? Lo mismo ocurre si el dato fuera
binario móvil y signo y binario sistema de representación complemento a 2. Los módulos van a ser iguales, sea positivo o negativo. En cambio, si fuera móvil y signo, en cambio, si fuera en complemento a 2, el negativo va a ser diferente, ¿no? Va a ser el complemento a 2 del dato negativo. O sea que en módulo y signo, los módulos son iguales, en complemento a 10 y en complemento a 2, el número, la representación del negativo ya cambia. Entonces, ya tengo ingresado mi dato. Este dato yo lo tengo que convertir a complemento a 2. Bueno, acá guardo el signo en C. Llamo a una rutina de conversión y esa rutina es lo que hace. En B está este módulo que a mí me ha entrado. Esta es otra forma de convertir en lo mismo, trabaja exactamente igual. Lo que va a hacer es, yo voy a ir incrementando un contador en BCD y comparándolo con el dato que me entró y a su vez ir incrementando un contador binario. Entonces, comparo el dato que me entró con el registro E, que es el que yo voy a ir incrementando en BCD, a ver si son iguales. Si no son iguales, incremento el contador binario, le sumo a E 0,1, hago el ajuste, o sea, estoy sumando en decimal, lo guardo, jump otra vez a conversión y comparo a ver si ese contador que yo estoy haciendo en decimal me llegó al valor que yo tenía en B. Una vez que me llegó a B, que ese valor llegó a B, traigo el signo para saber si ese dato es positivo o negativo, porque si es positivo no hago nada, y si es negativo, a ese dato yo lo tengo que complementar a 2. Entonces, traigo el signo, hago un ANA, un ANI-FF para actualizar los flags. Tengan cuidado con el ANA en el simulador porque creo que el ANA no funciona. Creo. Fíjense cuando tengan que hacer una actualización de flag, si hacen la ANA y se actualizan los flags. Si no, hagan un ANI-FF directamente. Tengan en cuenta eso. Yo creo que el semestre pasado pasó que se sentaron con el ANA y el simulador mío creo que no funcionaba y no funcionaba y es el problema del ANA que fallaba en el simulador. Entonces, 0, retorno porque el dato es positivo y si es 1, lo tengo que complementar, entonces traigo ese valor que yo voy incrementando acá en binario, lo complemento, esto es el complemento a 1, le sumo 1, llevo a complemento a 2 y lo guardo. Bien. Entonces, acá ya tengo los dos datos en complemento a 2. Entonces, ahora lo que traigo es el dato ese que está guardado en memoria, lo resto, y pregunto si es mayor o menor, ¿no? Pregunto por el video signo. Si es negativo, no lo guardo, vuelvo a ingresar nuevamente otro dato. Y así voy ingresando hasta que bueno, acá el dato lo guardo en M, incremento el puntero, pregunto si ese puntero llegó a 10 datos, si no hago recarga, este, eh,
cargo el puntero, cargo el dato en un contador con 10 y llamo a una subrutina que es la subrutina promedio. Esta parte de la subrutina promedio la vamos a dejar para que ustedes la hagan. ¿Qué tienen que hacer? Esa parte ya está hecha en otro ejercicio por acá. Se la voy sumando. Lo único que le tienen que agregar a esta suma, cada vez que suman, tienen que ir detectando si se produce NOR, o sea que tienen que ir haciendo un NOR exclusivo, se lo sumando y después con el resultado de la suma, para ver si se produce OR, si se produce OR tienen que parar y si no, seguir. Bien, una vez que han sumado, ahora tienen que dividir. Acuérdense que la división es por restas sucesivas, ¿no? Pero a diferencia de la otra división, acá estamos trabajando con números con signo. Por lo tanto, esa división puede ser, el resultado puede ser positivo o negativo porque esa suma me puede haber dado a mí positivo o negativo. Entonces, una vez que yo sumé, lo que debo hacer es saber si esa suma me dio positivo o negativo, o sea que debería preguntar por el signo. Si la suma me dio positivo, entonces hago la división normalmente. O sea, le voy restando 0A al valor de la suma y voy incrementando un contador hasta que esa suma, esa resta me dé 0 o me dé menor que 0. Si la suma me llegó a dar negativo, una forma de hacerlo es complemento a 2, el valor de la suma, o sea, lo paso a positivo, hago la suma, la división normalmente, como la hice anteriormente, y el valor que me dio esa división, como es negativo, ese valor me tendría que dar negativo, por lo tanto, al resultado que me dio esa división, lo que hago es volver a complementar a 2. Estamos con el asunto del promedio. Habíamos dicho que puede ser esa suma positiva o negativa. Si es positiva, hago resta sucesiva, como lo hicimos la vez pasada, sin problema. Si es negativa, entonces podríamos hacer complemento a 2 el valor de la suma, hago la división como la vez pasada, y al resultado de esa división le hago el complemento a 2 para dejarlo negativo. Otra forma, más directa, digamos, lo que yo puedo hacer es, ¿se acuerdan que para la división yo restaba 0A y incrementaba un contador? Ahora, en vez de restar 0A, lo que voy a hacer es sumar 0A, porque el dato que yo tengo acá, el valor de la suma es negativo. Entonces, sumo 0A y voy decrementando un contador hasta que esa suma me dé 0 o mayor que 0 sería eso. Entonces, lo que yo voy a tener como resultado es directamente el valor de esa división en negativo, ya en complemento a 2. Entonces me evito hacer los complementos de la suma y después del resultado. Esto, bueno, esta es parte de las prácticas y lo hago, si se los hago yo, les voy a hacer, a algunos les voy a hacer la práctica, que es lo que no quería hacer. Entonces, pongan a hacer las prácticas
mandarlas. Si tienen duda, manden el problema que tienen y le damos de vuelta la resolución y así, pero traten de ir resolviendo. Bueno, acá hay unos problemas de ejemplo con su rutina, pero para mañana yo les voy a mandar ahora, bueno, usted no les va a mandar ahora 3 problemas de tipo parcial, que esos problemas los vamos a ver mañana, pero lo que quiero es que tengan los enunciados a mano, de los cuales un problema es el que lo vimos, un problema yo se los leí en la clase de la otra clase, y ya saben todo, porque decía un sistema basado en el 785 debe realizar el posicionamiento de un robot localizador de productos almacenados. El sistema debe recibir el código del producto y entregar a la salida el sentido del movimiento y la cantidad de pulsos a partir de la posición actual que requiere el motor de accionamiento para posicionarse en el producto generado. Se debe tener en cuenta que cuando el sistema se enciende el robot se ubica en una posición inicial de un extremo de la línea, a partir de la cual se deberá desplazar de acuerdo a la información que recibe. El flanco de subida, ya saben cómo hacer un flanco de subida de una señal externa, le indica al sistema que debe ingresar por otra línea el código de un producto en forma serie. Es lo que acabamos de ver, a razón de un bit cada 5 milisegundos. Dice 8 bits en total. El primer bit del dato que se recibe es menos significativo. O sea, acá le estamos dando la cantidad de bits que vienen y cuál es el bit que viene primero. Entonces, si el primer bit que viene es el bit menos significativo, a mí lo que me conviene es hacer lo que entre por el bit más significativo para que me quede ya formado el dato. O sea que todo esto lo deberían poder plantearlo sin ningún problema porque ya saben detectar flanco, saben entrar a serie, saben hacer la rutina de setup. Y si en memoria se encuentran grabadas 2 tablas relacionadas. En la primera se encuentran los códigos de los productos y en la segunda contiene la correspondiente cantidad de pulsos que se requeriría el motor si estuviese posicionado en la posición inicial. Los valores de la cantidad de pulsos están expresados en BC16 bits, 2 bytes para cada producto. Acá tienen una tabla relacionada, parecida a lo que vimos recién, donde en una tabla está el código de producto que yo leí y en la otra tabla están los valores que se deben mover el robot de acuerdo al código que entró. Lo único inconveniente es que esa segunda tabla está en doble precisión. Pero hay una relación muy fácil entre la tabla 1, la dirección de la tabla 1 y la relación de la posición de la tabla 2, que si ustedes se hacen un stop, yo ahora no se lo quiero decir, lo veremos mañana. Si se hace un ejemplito, lo sacan ahí nomás, no es nada rebuscado, es solamente darse unos ejemplos. O sea, si yo tengo 256 lugares en una tabla, ¿cuántos lugares, en qué lugares va a estar el otro, la relación de ese código que yo he entrado, ¿no? Eso que la posición ocupa 2 lugares. Esto es muy fácil hacerlo. Entonces, ese dato que encontraron ustedes de esta segunda tabla, que estaba en BCD, lo deberán convertir a binario. Es un dato sin signo, por lo tanto, es una conversión muy simple. Después se debe determinar el sentido del movimiento realizado por el motor y la cantidad de pasos de valores
y la cantidad de pasos en valor absoluto que debe utilizar el motor para precisionarse. O sea, lo que tienen que tener una cesta de donde está ahora, la posición donde está ahora, que ustedes saben el valor, porque lo han hallado, y la posición a la que debe ir. Esa resta les puede dar positivo o negativo. Si le da positivo, quiere decir que el motor tiene que ir para adelante. Si le da negativo, tendrán que invertir la resta esa para que le dé un valor positivo, pero mandar señal que el motor tiene que ir para atrás. Porque ustedes lo que les indican al dispositivo es la cantidad de pasos y el sentido del movimiento. Esta información debe ser enviada al exterior. Les recomiendo ir actualizando la posición actual. O sea, parece mucho, pero no es nada del otro mundo. Son cosas que ya han visto y ustedes ven cómo se relacionan todos estos programitas que hemos ido viendo de a poco en todo uno solo. Bueno, ustedes tengan en cuenta que hay muchos ejercicios que nosotros les pedimos o les preguntamos si es representable el resultado de la operación en cierta cantidad de bits o en otro sistema de representación también en cierta cantidad de bits. En el caso que sea sistema de complemento a 2, sistema de representación de complemento a 2, generalmente trabajamos en 16 bits, en doble precisión, y es muy común que les preguntemos si es representable en 8. Eso lo explicó Gustavo, lo ha explicado Carlos, y es simplemente ver si es positivo, y si es positivo, si la parte alta es 0 y el bit 7 de la parte baja es 0. Y eventualmente, si es negativo, si la parte alta es FF y el bit 7 de la parte baja es 1. Entonces, de esa forma yo averiguo si es representable. Ahora bien, si en realidad yo quiero ver si es representable en BCD, hay una... 2 segundos. Hay una forma, hay dos formas de verificar si es representable en BCD. Una es, la explicó Carlos, las dos formas. Una es a medida que se va convirtiendo, o sea, porque ustedes tienen el sistema de representación en complemento a 2 y empiezan a convertir a BCD, entonces ustedes pueden verificar si hubo un desborde en la conversión, ya sea positivo o negativo, verificar si hay desborde en esa conversión. Esa es una forma. La otra forma es verificando el rango de presentación, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con eso? Ustedes saben que un número en 16 bits con signo en sistema de representación de complemento 2 va de menos 32.000 y pico a 32.000, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero llevar a 16 bits BCD, me va a llegar solamente en 4 nibles, o sea, en 4 dígitos, más el signo. Entonces, va a ir de menos 9.999 a más 9.999. De la misma forma, si es de 12 bits, va a ir de 999 a menos 999. Y de la misma forma que fuera de 8 bits, el dato va a ir de 999 a menos, 99 a menos 99. ¿Bien? Eso es por dígitos. O sea, ustedes saben que si tienen un BCD, el rango de representación se mide en base 10. ¿Sí? Y esto es lo que dice esta tabla. El rango, yo tengo un dato, a ver, vamos a poner el puntero. Ahí está. Yo tengo un dato que quiero convertir, que viene del sistema de representación de complemento 2, entonces tengo cierto rango de representación, que en base 10 son estas tres, dependiendo de si es 16 bits, 12 bits u 8 bits. Ahora, lo que conviene, o una de las alternativas,
al verificar, en vez de verificar mientras se está convirtiendo, verificar una vez que está convertido, ¿sí? Yo lo que tengo que ver antes de convertir, perdón, es en el sistema de representación de complemento 2 si es menor que el positivo II y mayor que el negativo XX, ¿sí? Por ejemplo, esto es una tabla y más adelante ahí está el código. Si ustedes lo ven, acá está el código, ¿bien? Y ahí está el código, ¿sí? Supongamos que yo quiero ver, en el ejemplo de 8, 99 es, en el sistema de representación de complemento 2, es 0063, positivo. Y negativo es FF9D, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, en una forma esquemática es esto que se plantea acá. Muevo el dato de parte alta, le resto la parte alta esa, que era 00, lo guardo eventualmente si quiero, traigo la parte baja, le resto la parte baja, que era 63, y lo guardo eventualmente si quisiera guardarlo, y me fijo si fue negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me va a decir si es mayor o es menor. Si fue negativo o eventualmente si no fue cero, si no fue negativo, perdón, y si no fue cero, significa que es no representable. Esto es para el dato II. El dato II es los números positivos. Los números negativos, una vez que yo he hecho eso, vuelvo a restar ahora, traigo la parte alta, resto ahora con el otro dato, con el negativo. El XXB de la tabla para el 99 es el FF, ¿sí? Lo resto. De ahí eventualmente lo guardo. Eso de guardar puede ser o no, no hace falta, pero bueno, depende de lo que se pida. Después le muevo la parte baja, le resto la parte baja y lo guardo eventualmente. Y ahí me fijo, ¿fue positivo el resultado? No, significa que es no representable. ¿Bien? Y si es positivo, ya concluí que está dentro del rango entre XX e Y, o sea que puedo representarlo. Y ahí recién convierto. ¿Bien? En códigos, en Assembler, fíjense que yo lo que hago es preguntar en los tres primeros si es positivo o negativo. ¿Bien? El dato. Y en función de eso, me voy por las ramas. ¿Sí? Si es positivo, fíjense que yo comparo con 00 y 0,63. Pero esto lo hago con una comparación. Y de ahí me fijo en si hubo carry, si es Z, ¿bien? Y eventualmente ya hago un salto que es se puede representar. Si es negativo este otro, lo tengo que hacer, perdón, se me pasó, lo tengo que hacer con FF y 9D, ¿bien? Esto es una forma genérica, lo que va a cambiar es el 0063 y el FF9D, ¿sí? Y ese dato cambia en función de la tabla esta. O sea, que si yo quiero verificar si es representable en 16 bits, tengo que compararlo con 270F para el positivo. Y en la parte negativa con D7F1. ¿Bien? Y en el caso de 12 bits es de 0,3 E7 para el positivo y si el dato es negativo, FC10. Esto es un poco resumido, lo que de forma teórica práctica lo explicó Carlos en las diapositivas, en esta misma diapositiva. También Gustavo lo acaba de explicar de forma práctica y esto es otra alternativa un poco más genérica, práctica a la vez, de cómo se hace para ver si es representable. Tengan en cuenta que esta comparación se hace antes de convertir. La otra planteada es durante la conversión, que a medida que uno va convirtiendo a BCD, ver si hay algún tipo de desborde, ya sea negativo o positivo. ¿Bien?